allá por el año 3 se bailó mejor el son, era corto y a la vez más caliente y sabroso. Pero entonces ellos cuando se metían en fiesta bailaban el son es esto nada más, Camarón Loretano, Mamoncillo Loretano, Camarón, nada más que eso. Entonces yo alargué un poquito más el son y le puse al principio la letra que dice, allá por el año 3, fue en el año 95 que ellos cantaron eso, pero yo le puse, allá por el año 3, se bailó mejor el son, era corto y a la vez más caliente y sabrosón, sabrosón. Son cubano ha sido el rey, ha sido el rey. En todo tiempo mi son cubano ha sido el rey, ha sido el rey. Más grande que la Columbia, más grande que el guaguancó. En los salones y en los batalles ha sido el rey, ha sido el rey. El habanero y el nacional y los jóvenes del Cayo, con la Sonora y con Boloña han sido el rey, ha sido el rey. En Galilea, Marte y Velona, que Habana Sport. Eso cubano dejó las huellas de su sabor. En Galilea, Marte y Velona, que Habana Sport. Bueno, el son es un género y es un ritmo, es un estilo, el son es algo increíble, yo diría que cada vez que se crea un movimiento musical como el son, es algo que surge del pueblo. Siempre sucedió lo mismo, por ejemplo, el caso del mambo, el caso del cha-cha-cha, el caso del rock and roll en Estados Unidos, que no puede haber una persona que se tome el crédito de decir yo fui el que inventé el mambo, o el cha-cha-cha, o el son. Son ritmos, son géneros, son movimientos musicales que surgen del pueblo, de la masa, y de pronto se va creando. Es algo tal vez un poco misterioso que no se puede descifrar. Todo lo que hemos cantado, nuestra música cubana, nos hemos basado en el son oriental. Yo me recuerdo que en los tiempos en que yo empecé con la Sonora Matancera, antes de empezar con la Sonora Matancera, se escuchaba mucho en La Habana la orquesta de Chepín Chovén, la orquesta de Mariano Mercerón, y pues toda esa gente nos transmitió el sabor del son oriental. Yo considero que en toda corriente musical, como es la música popular cubana, existe una base fundamental, que es la música del son. Yo pienso que el son es uno de los géneros más grandes, más vastos, por decirlo, no grande por grandeza de que sea el mejor, ¿no? Pero sí es un género muy vasto. Mi opinión sobre el son cubano es muy sencilla y muy humilde. El son cubano es una música hecha para personas humildes, hecha por gentes humildes, pero muy sabroso en su cadencia para el baile. El son es un género en ritmo. Y sonero es todo aquel que se dedica a cantar son, como el manguero o el demagog. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debería de morir quien por bueno no lo estime. En los libros y diccionarios que tratan sobre la historia de la música cubana bailable, el son se define como un género vocal, instrumental
y bailable por una pareja enlazada. En la opinión del musicólogo Odilio Urfé, el son es el exponente sonoro más sincrético de la identidad cultural nacional. La música de son que tiene sus arraigos en el principio del siglo, o sea, desde el principio del siglo se empezó a hacer esta música en Cuba, que yo diría que es una mezcla también, como es toda la música cubana, de la música de España y la música de África. O sea, las dos corrientes fundamentales que han dado origen a lo que se conoce como la música popular cubana, que ha recorrido el mundo entero. El son es la base de este gran condimento que es la música cubana, que tiene tantos sabores y tantos ritmos auténticos, como es el cha-cha-cha, el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el guaguancó, la columbia, el bembé, la conga. O sea, es increíble la cantidad de ritmos que se han originado en Cuba. Pero uno de los primeros auténticos así que se reconoce como la base fundamental de la música popular cubana es el son. Su existencia verificada comienza concretamente en las postrimerías del siglo XIX, en ciudades orientales como Guantánamo, Baracoa, Manzanillo y Santiago de Cuba. Existe una controversial versión muy difundida sobre el legendario son de la Matiodora. Este son se le atribuye a la dominicana Teodora Ginés, quien residía en la ciudad de Santiago de Cuba a fines del siglo XVI. Mira, los comienzos del son se originan en 1582 y el primer cuarteto que se conoce estaba compuesto por Pascual de Ochoa, Pedro Almanza y las dos hermanas Teodora y Micaela. Las famosas Micaelas de la Matiodora. El musicólogo Odilio Urfé escribió sobre el legendario son de la Matiodora que no existen documentos que atestiguen su verdadera procedencia. En sus comienzos, los grupos de son estaban formados por guitarra, tres, bongó, botija o marímbula. Luego se incorporaron el contrabajo, las claves y las maracas. Más tarde se agregó la trompeta. Acuérdate que también se tocaban, como no tenían las tumbadoras en aquel entonces, se usaban los cajones para dar el sonido de la tumbadora y la marímbola, que era un cajón que tenía unos flejes de metal y hacían el sonido ese del bajo. La incorporación de la trompeta como instrumento a los grupos de son, que en ese momento no eran septetos, como se llaman hoy en día, sino eran más bien quintetos o sextetos. Pues yo diría que tuvo mucho que ver con el auge del instrumento en sí después de los años 20, después del auge grande que tuvo la trompeta como instrumento de los más fundamentales dentro de la música de jazz en el sur de los Estados Unidos y en general el auge de la música de jazz después de los 20. Yo creo que esto es lo que da al traste de que también se incluya este instrumento dentro de los grupos de esta música popular, tradicional cubana. Le da un toque mucho también, yo diría, un poco de más internacional, o sea, hace que la música sea un poquito más asequible, más audible para las personas que no estaban familiarizadas con este género y que les pudiera llamar la atención al hacerlo un poco más instrumental, más internacional, diría yo. El son fue llevado a La Habana sobre 1909 por los soldados del Ejército Permanente. Los mismos soldados llevaron la rumba habanera a Oriente, iniciándose de esta manera un proceso de transculturación. El presidente de Cuba decide que va a mandar a los orientales hacia el occidente, los occidentes hacia Oriente, para no tener una concentración de tropas del mismo pensamiento y evitar un golpe de Estado. Entonces, ahí empieza la fusión del guaguancó, que viene de Occidente, de Matanzas y de La Habana, con el son de Oriente. Ahí es donde empieza la fusión. La rumba es la influencia negra que viene de África, porque la rumba está compuesta de la columbia, de jambú y del guaguancó.
Y entonces esa, junto con la música española que viene de Andalucía y de las Islas Canarias, que son la rumba flamenca, las sevillanas, esa influencia española es la que crea lo que le llaman la rumba cubana. Que rumba yo no puedo vivir. Ay, mi Dios, ¿cómo voy a sufrir? Rumbita mala, señores, ¿cómo me hace sufrir? Ay, mi Dios, ¿cómo voy a sufrir? La lira, ¿cómo me hace sufrir? Ay, mi Dios. El son fue rechazado por la alta sociedad habanera y el gobierno llegó a prohibirlo por considerarlo inmoral. Pero el son se impuso y los salones más refinados de toda la isla de Cuba tuvieron que abrirle sus puertas. Yo canté son, yo canté guaracha, yo canté rumba, yo canté bolero, hasta la fecha lo sigo haciendo. Pero tengo una opinión muy sincera del son oriental. Sí dominó toda la isla de Cuba. Sobre la estructura del son, Emilio Grenet dice que consiste en una voz solista y un coro repitiendo un estribillo. Los temas del son eran tomados de la orilla del camino, de las calles, del paisaje, de la belleza de la mujer cubana o del pregón de los vendedores. Cualquier cosa podía ser una inspiración para componer un son. Tú le puedes sacar un son montuno a cualquier cosa. Tú le puedes sacar un son montuno a esto, tú le puedes sacar un montuno al lápiz, tú le puedes sacar un son montuno a un dicho, tú le puedes sacar un son montuno a cualquier carratonero, a cualquier persona, a cualquier cosa, que tú un instrumento tú le puedes hacer un son. ¿Tú me entiendes? Porque el son es una música de sabor. Uno de los pregones más conocidos mundialmente es el manicero del compositor, pianista y director Moisés Simón, hijo de Leandro Simons, músico vasco. El manicero era interpretado magistralmente por Rita Montaner. Y Rita, yo creo que fue, si no la primera, una de las primeras intérpretes del manicero de Moisés Simón, ciertamente. Lo paseó por París, lo paseó por demás capitales de Europa, lo grabó en los Estados Unidos. Rita Montaner fue una de las primeras expresiones de nuestro ritmo netamente cubano. Y ella tenía un gracejo natural. Cuando bailaba el mambo con caridad, la comadrita me comentaba: esto es mambo, hija, nena, te la comiste. Rita hacía interpretaciones del manicero, como la hizo Antonio Machín, que eran muy de ellos, muy personales de ellos. No solamente la nota musical que escribió el autor, sino lo que ellos le agregaban. Era una mujer muy versátil, pero además de eso tenía categoría. Rita Montaner era una artista con categoría. El son tuvo enorme auge con el surgimiento del legendario Sexteto Habanero en 1920 y posteriormente con el nacimiento del Sexteto Nacional de Ignacio Piñeiro, de quien se dice que habanizó el son oriental. Es indiscutible que los intérpretes de la música de son que más trascendieron en Cuba, no hay duda que fueron los Matamoros, por ejemplo, Ignacio Piñeiro. Adorno de ilusión, al mundo las mujeres hacen su aparición. La buena y de alma pura, otras muy malas son, pero las de mi tierra se salen del montón. El
El son le debe mucho de su auge al compositor habanero Ignacio Piñeiro, nacido a finales del siglo pasado y criado bajo la influencia de los cantos y toques de los cabildos africanos en los barrios de Jesús María y Pueblo Nuevo. En 1927, Ignacio Piñeiro fundó el Sexteto Nacional, al que luego convirtió en Septeto Nacional al agregar la trompeta. Ignacio es autor de 327 sones, siendo uno de los más populares, Échale Salsita. Basado en el asunto de cómo que hizo Piñeiro para hacer Échale Salsita, sí te puedo decir porque se lo conozco, porque conocí al dueño de las salsitas, ¿ok? Que era el viejito, el Congo, el viejito del Congo, que tenía una carretilla en la carretera central, y ahí es que colgaba su jutifarra y todo el mundo pasaba por ahí en carro y pedían pan con longaniza, pan con jutifarra, y que se la jutifarra. Y entonces el Sexteto Nacional viene de un baile de matanza, y los cogió muy tarde y ya el viejo había cerrado. Y estaba en su casa. Entonces preguntaron de dónde vivía el viejo y fueron a la casa de él. Y le dijeron, si usted nos hace, porque traían un hambre siniestra y les gustaba mucho eso. Le dijo, si usted nos hace un pan con longaniza, nosotros le vamos a sacar una canción a usted. Y el hombre dijo, bueno, yo se los voy a hacer, no tienen que sacar la canción, se los voy a hacer porque ustedes son clientes muy buenos. Y cogió y le dio, le sacaron entonces a ese. Salí de casa una noche aventurera buscando ambiente. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de aventura. Ay, mi Dios, cuánto sé. En un sopor la noche pasaba alegre nuestro lares luminoso. Y llegué al Guadalajara. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. Échale salsita, échale salsita, échale salsita. Este son motivó al compositor norteamericano George Gershwin en su visita a La Habana en 1932 a componer la obertura cubana, en la cual Gershwin utilizó temas del son pregón Échale Salsita. En este cantar propongo lo que dice mi segundo. En este cantar propongo lo que dice mi segundo. No hay butifarra en el mundo como la que hace el Congo. Échale salsita. Antes de ser aceptado en los grandes salones de baile y que las compañías grabadoras de disco le dieran difusión ilimitada, el son se bailaba en solares y escuelas de baile de los barrios habaneros y del interior de la República. Algunas de estas escuelas permanecieron abiertas hasta finales de los años 50 y eran muy famosas. Pero no es que se enseñara a bailar, sino que se bailaba, porque intuitivamente hasta los chinos sabían bailar el son cubano. Qué cosa grande. Pero yo me acuerdo de haber visto chinos, muchos chinos que iban a las academias de Martí Belona y a Habana Sport, que eran las más populares. En Martí Belona tocó muchos años la Sonora Matancera. De ahí está su basamento, su inicio. Está en Martí Belona, que estuvieron muchos años allí. Y habían soneros cubanos, casi todos los verdaderos soneros cubanos, como Cheo Junco, que no se menciona mucho, pero yo recuerdo el dominio que tenía Cheo Junco del son cubano, del ritmo, del rubateo, de ese gozoso experimentar con la música, con el ritmo y con la melodía. Y eso se daba en las academias noche a noche. Iban allí muchas muchachas que se dedicaban a eso, a bailar allí, y eso les servía de modus vivendi, de manera de vivir. Pero hasta los chinos, repito, bailaban el son cubano con cierto... Bueno,
claro que era un poco indescifrable por el hecho de que ellos no habían nacido en Cuba. Y yo creo que eso es algo que nace de la tierra misma de Cuba. El compositor José Orufé, cuando en 1910 compuso su danzón El Bombín de Barreto, le adicionó a la parte final del mismo un motivo de son, lo que hizo que a partir de ese momento el son hiciera sentir su influencia sobre los otros géneros. Totalmente. El son es ya te decía eso de un rato, lo que es la antesala de la salsa, y es la antesala del cha-cha-cha, la antesala de los ritmos del mambo, de la guaracha, de los ritmos cubanos que se crearon después de eso. Todos comieron del son que se originó en Santiago de Cuba, en el área oriental de la isla de Cuba, ¿no? Y después fue llevado a La Habana, donde se internacionalizó un poco más. Pero ese ritmo definitivamente es lo que le da el comienzo a los demás ritmos cubanos bailables. Todas las ritmáticas cubanas, todos los tipos de música cubana, el son los afectaba tanto que tenían que ponerle la palabra son, el bolero son, la guaracha son. Bueno, se le ponía un bolero son porque a lo mejor lo apuraban un poquitico más el bolero. Ponían el guajira son porque a lo mejor la apuraban un poquitico más la cadencia de la guajira. Pero eso no quería decir que dejaba de ser guajira y el otro dejaba de ser bolero. El son continuó su evolución sonora y en los años 40, cuando el conjunto de Arsenio Rodríguez graba el número El reloj de Pastora, ya el son había tomado la sonoridad precursora de lo que hoy en día se le ha llamado salsa. Durante la década de los 40, Arsenio Rodríguez tuvo renombre entre los bailadores que cada domingo acudían a los jardines de la Tropical en Marianao en busca de su ritmo. El ritmo que marcó el cambio sonoro de la música bailable de Cuba y el Caribe y que después influiría en la producción musical internacional. El son fue el ritmo que disfrutaron a plenitud los bailadores habaneros en los jardines de la Tropical y que hasta hoy sería buscado por los bailadores de otras latitudes sin conocer sus orígenes ni su verdadero nombre. Y entonces, como ustedes saben, el cha-cha-cha triunfó no solo en Cuba, en el mundo entero, en los Estados Unidos, y es tremenda influencia también en la música americana. Y muchos de los tríos americanos que tú lo oyes, que dicen cha-cha-cha, que te oyes la influencia del cha-cha-cha a principios de la década de los años 50. Calculadora fue como en el año 58. Eso ya yo tenía antecedentes de haber compuesto Mentirosa, por ejemplo, un bolero que cantó y que montó el trío Servando Díaz y lo montó también Orlando Vallejo. Pero Calculadora fue el primero que cuando se publicó y se dijo de Rosendo Rosell, y la gente preguntaba, ven acá, es el mismo que escribe en Prensa Libre, es el mismo que actúa en RHC Cadena Azul, el mismo que actúa en el Canal 4, en CMQ, etcétera. Porque la gente no compaginaba una cosa, no armonizaba una cosa con otra, ¿no? Porque no sabían. No sé por qué, por falta de divulgación. Los locutores regularmente no decían el autor de los números que eran populares. Pero, por ejemplo, cha-cha-cha, que se popularizara, Cubita Cubera. Después un danzón cha que se llama Caimitillo y Marañón, al que se le agregó un bolero mío también, que era viejo ya, lo había grabado Chamaco García precisamente con la orquesta Hermanos Castro. Muchachita del Bar, por ejemplo, que fue muy popular, sin embargo aquí nunca se ha tocado, nunca se ha grabado. Quien sabe, sabe, de la orquesta Aragón, Te doy calabaza, otro cha-cha-cha, que fue también muy popular, No desentones criollo, en fin, hubo aquel que fue un jingle que yo hice para Fundador, por ejemplo, Tome lo que toman los que saben tomar, y después lo hizo un cha-cha-cha, que grabó también la Orquesta Aragón, Hay ambiente, mi gente, que también lo grabó la Orquesta Aragón, en fin, una serie de cha-cha-cha, que fue la consecución o el esplendor que recibió la música cubana, esa característica, esa variante que venía del son y de la guaracha, de la rumba, de la conga,
Y vino entonces Enrique Jorrín, que fue el creador, el autor, el inventor del cha-cha-cha con aquello de la engañadora en la esquina de Neptuno y Prado, donde desarrolla la acción del cha-cha-cha, que se hizo mundial. Compitió con el mambo, compitió con los demás ritmos cubanos que son autóctonamente cubanos. A Prado y Neptuno iba una chiquita. Donde creó el cha-cha-cha Enrique Jorrín fue en la Orquesta América de Ninón Mondéjar, que precisamente después vino la rivalidad entre los dos y Enrique Jorrín abandonó la Orquesta América para formar su propia orquesta, porque él era el autor, pero entonces Ninón Mondéjar pues discutía con Jorrín sobre la paternidad del cha-cha-cha que le pertenecía. La influencia también grande que tiene el son es que no solo afecta el cha-cha-cha, sino que afecta el mambo también, con Pérez Prado, que es el que lo hace, internacionaliza. Mucha gente, el mambo se supone que lo haya escrito Orestes López, que era el hermano de Cachao, que se llamaba mambo, pero verdaderamente que lo internacionaliza es Pérez Prado. Uno de los impactos que ha tenido grande el son es cómo influenció la música guajira. Estamos hablando de los guaracheros de Oriente, de Ñico Saquito, uno de los grandes compositores. De Celina Rautilio, que es por primera vez que el son cubano y la música guajira se une con la música negra. Y eso, el impacto de Celina Rautilio en la música cubana es extremadamente importante. La gente no se da cuenta, a menos que tú seas un estudiante de la música como he hecho yo, y todos los cantos a Santa Bárbara, a todas las diosas de la religión Yoruba y Lucumí. Imagínate eso. Hay tanto. Yo estoy pensando desgraciadamente en uno que quizás no hizo sonar la música cubana en muchas partes del mundo, quizás no fue tan famoso, quizás no fue tan popular, pero fue un hombre excelente sonero y un hombre que quizás los dogmas y las cosas lo vincularon más a otro tipo de música, que fue Ramón Veloz, pero me parece que quizás le debemos, estamos en deudas con él, ¿no? Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Ramón Veloz yo lo considero un tipo más político que cantante. ¿Tú me entiendes? Ramón Veloz no era malo, pero se dedicaba mucho al asunto, en sus canciones, a asuntos políticos y cosas de esas. ¿Tú me entiendes? Que era lo que no tenía Joseito. Joseito le cantaba, aunque cantara una cosa política no tenía, pero su mayoría de sus canciones, aunque él pensara como pensara, como persona, él puede pensar como le da la gana, pero yo me baso en lo otro. Pero Ramón Veloz, para mí no fue no te voy a decir que fue malo, porque si te digo que es malo es mentira, pero no fue de mi agrado, mío, estoy hablando mío, conociendo esto que te dije yo. Tú sabes, anterior, porque en Cuba había muy bueno. En Cuba estaba Jilguero, en asunto del punto guajiro, que eso es una de las cosas que más que yo a veces pienso, no lo digo, no estoy diciendo que fue verdad, pero yo a veces pienso que el punto guajiro a Cuba lo llevaron los canarios. Ahora viene
plato fuerte. Ay, qué bendita la suerte, ay, qué bendita la suerte de oír un tumbado con este. Otra vez. Yo creo que yo admiro mucho a Carlos Embale, muchísimo. Estoy citando algunos ejemplos nada más porque Cuba está llena de soneros. A Miguelito Cuní, Benny Moré, por supuesto. Omar Portuondo me parece una sonera espectacular. Yo, como todo cubano, he sido muy influenciado en mi música por el son. Desde muy pequeño, desde que escuchaba allá en mi pueblo natal, en Consolación del Sur, a las orquestas como Benny Moré, naturalmente, a Miguelito Cuní con Chapotín y sus estrellas, al conjunto Casino, a Roberto Faz, a la orquesta Riverside, aunque eran ya orquestas, algunas de ellas más estilo jazz band americano, pero siempre llevando ese ritmo y esa clave del son cubano. Mencionar, bueno, me encantaría mencionar a todos los miembros de la Sonora Matancera, como Rogelio Martínez, Calixto Leicea, Lino Frías, que también ya nos dejó, y todos los músicos, Pedro Nay, que es mi esposo, lo dejo para el último. Y pues, mira, hubo un músico que yo admiré muchísimo por sus arreglos, por sus composiciones, que se llamó Ernesto Duarte, ya murió también. Bebo Valdés, que fue mi arreglista, yo te diría mi arreglista de cabecera, hoy vive en Estocolmo, pero hace poco estuvo por Miami. Y hay mucha gente que estuvo a mi alrededor que no me vienen a la mente ahora, pero fue gente con las cuales yo tuve contacto, yo te diría que me guiaron, porque si me hacían un arreglo y a la hora de grabar estaban ellos en la grabación, me decían, mira Celia, yo creo que esto aquí lo debes hacer así, y pues ya te digo, Bebo Valdés fue para mí algo muy grande en mi carrera, muy buenos arreglos que me hizo, y también lo más grande para mí es la Sonora Matancera, esa orquesta que me dio a conocer, ese Rogelio Martínez que tuvo fe en mí cuando las cartas llegaban diciendo, saquen a esa mujer que no pega con la Sonora, llegaban a Radio Progreso, y él ahí persistió, y hasta la fecha, aquí estoy, por mucha gente que me ayudó, y por mucha gente que me guió, y que tuvo fe en mí. Y esto no lo voy a decir ahora, como dicen la mayoría de los filósofos y conocedores, historiadores de música y esas cosas, no lo voy a decir porque me entró nostalgia, sino lo digo porque es verdad. Benny Moré era un tipo que había que decirle usted, porque Benny Moré, como un Cheo Marchetti, como un Joseito Fernández, como esa gente eran personas que te inspiraban, y cuando te empezaban a inspirar no te repetían una palabra, empezaban por aquí y te daban la vuelta a todo, y no te repetían nada. Gente que nacieron para eso. Entonces, también estaban los cantantes cubanos que lo mismo te cantaban como Roberto Faro, lo mismo te cantaban un son con una guaracha, con un bolero, con un guaguancó. Yo sé que tú sabrás comprender lo que yo mismo no puedo expresar. Cuando te miro y pienso en las cosas que juntos podemos vivir, el mundo entero, el infinito, será pequeño comparado con la dicha de tenerte entre mis brazos. Esta noche yo vengo de monte adentro, traigo un son para bailar. Si usted no quiere bailar, yo aprendo cantando lento. Esta noche yo bailo. Son cantantes netos, son principalmente individuos que nacieron para eso. Desde luego, también te encuentras tú, como yo y como muchos más, que aprendimos de esa gente. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, yo aprendía mucho, ¿cómo yo aprendía? Yo aprendí oyendo, yo aprendí a ser segundo haciendo la voz de Tony Álvarez cuando cantaba con Oquite Chorén.
Y yo aprendí a cantar como cantaba Roberto Fá. Después de eso, entonces yo le ponía el feeling mío, porque tú tienes que poner lo tuyo. Si tú vas a hacer lo mismo de otro, no estás haciendo nada. Benny, te cuento de él que era maravilloso. Una gente linda, una gente muy caritativa. Y pues, ¿qué te puedo decir? Para mí, el mejor sonero, el mejor de esta música que ha tenido Cuba fue Benny Moré, y definitivamente Benny Moré. Bartolomé Moré, verdadero nombre de Benny Moré, nació en Santa Isabel de las Lajas el 24 de agosto de 1919. Fue un compositor y cantante que se destacó en todos los géneros. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue la luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Casi al mismo tiempo que comenzó a caminar y hablar, se interesó por la guitarra y la música. Y sentí un son como a 10 cuadras de mi casa. Me puse una toalla y cuando había la luna estaba como el día y salí a buscarlo. Y cuando llego, estaba sin zapatos, todo peludo, encaramado en una mesa, haciéndole poesía. En su adolescencia, Benny Moré participaba en fiestas y serenatas, bonita costumbre que con los tiempos se ha perdido, dar serenatas. Benny Moré y su guitarra recorrían las calles y cafés de Santa Isabel de las Lajas, así como los barrios vecinos, que más tarde, en el auge de su carrera artística, inmortalizaría sus nombres en sus composiciones. Mi canta quiero que sea perfumado porque lleva. Mi canta quiero que sea perfumado porque lleva. Saludo para la cueva, Guayabal y la Guinea. Pueblo Nuevo se recrea viendo que yo soy sincero, que abro mi pecho entero, igual que mi corazón, al gritar con emoción, orgulloso, soy lajero. En 1940, Benny se trasladó a La Habana en busca de nuevas oportunidades y un espacio mayor para su música. Entonces yo le dije, bueno, compadre, si nosotros tenemos un arte, ¿por qué usted va? Dice, bueno, ¿pero a dónde? Digo, no, en la calle, los restaurantes. Así, al modo de trovador, Benny Moré cantó por los parques, calles y pequeños bares de La Habana. Benny Moré se une al trío Matamoros en 1945 y con ellos se va a México, donde se presentó en elegantes centros nocturnos. También en México se une a Pérez Prado, el rey del mambo, con quien grabó discos, filmó películas y cantó exitosamente durante un tiempo. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco. Benny regresa a Cuba y entra en la Orquesta Oriental de Mariano Mercerón, pero meses más tarde vuelve a México, donde continuó una vida artística ascendente. En 1953 regresa a Cuba y se integra a la orquesta de Bebo Valdés. Poco tiempo después, Benny Moré funda su banda Gigante.
Al crear su banda gigante, tipo jazz band, Benny le adicionó una batería cubana, ritmos y sonoridad cubanos, más los tipos de repertorios interpretados con arreglos cubanos. Todo esto hizo de la banda de Benny Moré una orquesta totalmente cubana. Esta orquesta lo lleva a la cumbre de su carrera, ganándose rápidamente el amor popular que todo artista necesita para triunfar. Su estilo único al dirigir su orquesta llamaba la atención del público en las fiestas o del televidente. Que él dirigía a través de las intenciones, porque para que la gente lo entendiera, ¿no? Decía ajá, pues decía ajá, dando aprobación de cualquier cosa bonita que hacían los músicos. Pero cuando decía así, esa intención de asombro, un fallo. Es cuando había un fallo, por ahí decía Benny desconocía la técnica profesional de dirigir una orquesta, pero le imprimió un sello personal y cubanísimo que le hizo ganar el título del bárbaro del ritmo. Él le llamaba a su orquesta su tribu y con ella viajó casi toda América. La forma de vestir de Benny era tan peculiar que también llamaba la atención, y aún más cuando comenzó a usar un bastón sin dejar de usar su enorme sombrero. Por otra parte, la voz de Benny recorría todo el registro vocal. Tenía el don de hacerla sonar más fina o grave, pasando por todas las tonalidades y tempos. Benny Moré sentía un gran amor por su isla de Cuba y aún más por sus raíces campesinas. Yo campesino he nacido y ahora vivo en el pobre. Frecuentemente visitaba a su adorada madre en Santa Isabel de las Lajas, momentos que compartía con otros familiares y amigos y que siempre aprovechaba para realizar lo que por necesidad tuvo que hacer cuando niño, y que en ese momento, como artista famoso, hacía por el puro placer de disfrutar la vida campesina en los bellos campos de Cuba. En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Pero un día, Benny Moré enfermó y se fue de Cuba para gozar de la gloria que le pertenecía en el cielo, dejando detrás de su figura alta y delgada un pueblo que siempre lo ha amado y admirado. De estas personas que hablamos antes, como los Matamoros y el propio Ignacio Piñeiro, por supuesto fueron los grandes iniciadores o los grandes creadores de la música de son. Pero sin lugar a duda uno de sus más grandes intérpretes es Benny Moré. Benny Moré es lo que pudiéramos catalogar como la musicalidad hecha persona. Un hombre que inspiraba música, respiraba música por sus poros. Y a cualquier cosa que hacía, pues le daba ese sello inconfundible de cubanía, de sabor criollo, increíble, y con unas cualidades vocales excepcionales. Yo creo que este hombre va a estar en la historia de la música cubana como uno de los máximos exponentes de nuestra música. A veces a mí se me olvida la grandeza de Benny Moré. Y cuando veo un video de una de sus presentaciones de los años 50, recuerdo el artista. O sea, que era un hombre que no solamente tenía una gran voz, sino tenía una personalidad increíble, un carisma extraordinario, que conducía a su orquesta con una brillantez
inigualable. Y para mí, desde muy pequeño, fue una influencia tremenda. Ahora, hay un cantante que a nivel de voz, de color, de estilo, o sea, limitándome al canto, yo te diría que para mí ha sido más importante que Benny Moré, que es Miguelito Cuní, pinareño igual que yo, pero su estilo de voz a mí me tocó muchísimo y todavía me toca. O sea, yo tengo discos, CDs, inclusive donde quiera que encuentro uno editado de la música de Miguelito Cuní, lo compro y lo disfruto muchísimo porque soy un admirador de su estilo, de su manera de interpretar el son, la guaracha e inclusive boleros y música romántica. Le dijo el sapo a la rana, a las orillas del río, tápame que tengo frío, no seas tan haragana. Pongan atención, señores. Estás hablando del mejor cantante de son que ha existido en el mundo. El mejor cantante de son que ha existido en el mundo, por su forma de decirlo, por su metal de voz, ¿tú me entiendes? Y por el sabor con que lo suelta, porque el problema del cantante también es soltar las expresiones. Y las expresiones, cuando tú las sueltas, si tú no las dices, no estás diciendo nada. ¿Me entiendes? Pero Miguelito Cuní, yo no creo, y yo te puedo poner inclusive el cantante que tengo yo aquí, y te puedo poner a Miguelito Cuní, y con todo que este se parece al otro, tú sabes cuál es Miguelito Cuní. Mira Catalina que se compra un cuello que hay un que se me está pasando. Félix Chapotín fue un músico muy original, un individuo que a través de la trompeta creó su manera de expresión, su manera muy auténtica de comunicarse. Él fue, o sea, se hizo famoso y conocido tocando con el sexteto de Arsenio Rodríguez. Después formó su propio conjunto, pero realmente todo el mundo siempre lo respetó y lo distinguió muchísimo por su manera tan peculiar de tocar la trompeta. Hacía sonidos como hacía reír la trompeta, hacía sonidos de animales. Era un individuo muy pintoresco y un verdadero sonero. Realmente tenía el sabor ese de la música del son tradicional cubano. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. El trío Matamoros es un exponente extraordinario de la música cubana y del son, precisamente. Tal vez el compositor más importante dentro de la música de ese género, del son cubano, es Miguel Matamoros. En el mundo entero se escucha sus composiciones y todavía se siguen cantando. Yo soy un fanático también extraordinario de Miguel y de su trío, de Ciro Cueto y Miguel. Tengo también, por ejemplo, una referencia de cuando yo canté antes también de la Sonora Matancera en una emisora que se llamó en Cuba Radio Lavín, y ahí pues la persona que dirigía el programa en el cual yo actué fue Miguel Matamoros, imagínate, también son oriental. Y ahí sí canté de todo, canté guarachas, canté cosas de Liceo Grenet, que era la persona que tenía el grupo, pero siempre basándose uno en lo que es el son cubano, como decimos, no generalmente oriental. ¿A quienes que no hayamos mencionado te gustaría recordar en este documental? Uy, son muchos. Qué buena pregunta. Hablábamos hace un ratito de la serie
Se mencionó yo siempre hablo con mucha admiración de Fellove, de Dámaso Pérez Prado, de hombres y mujeres que llevaron nuestra música a todas partes del mundo a través de los años. Compositores grandísimos, Néstor Lecuona, que su música ha sido tan importante, Gonzalo Roy, Adolfo Guzmán, Julio Gutiérrez, que es uno de mis maestros. Son muchísimos, pudiéramos estar hasta mañana por la mañana enumerándolos, pero seguimos. ¿Quién de los grandes? Celia Cruz, ¿cómo se puede olvidar a Celia? Cuando se habla de la música cubana hay que mencionar a Celia Cruz. Mira, yo recuerdo a Abelardo Barroso en aquella época, recuerdo también a Fernando Collazo, recuerdo también, aunque no creo que cantara son, pero fue muy famoso y en la música tropical hizo mucho, que fue Pablo Quevedo, toda esa gente, inclusive de cuando yo todavía no cantaba, pero mi hermana la mayor era también admiradora de toda esa gente y como que te lo inculca, ¿no? Tú vas siguiendo lo que van haciendo tus mayores. Entonces recuerdo con mucho cariño a toda esa gente y vamos a poner que no fuera son, pero que fuera danzonete. Recuerdo mucho a la persona o a la señora que me inspiró, que fue Paulina Álvarez. Mucha gente de esa época, Cheo Marchetti, muchos cantantes que influyeron en mí, pues porque, aunque hoy por hoy todo el mundo piensa, uy, Celia Cruz, que como inspira las guaraches, pero yo me inspiré también en toda esa gente que te mencioné antes. La rumba me está llamando, Bongo, dile que ya voy, que se espere un momentico, mientras canto un guaguancó. La música bailable que ha influido aquí en los Estados Unidos. Chica, yo te voy a explicar sobre ese asunto, porque yo sobre ese asunto creo que puedo hablar un poquitico, bastante. El problema de todas estas cosas son la cantidad de confusiones que tenemos, y déjame ver si yo te puedo encontrar por aquí luego más tarde los libros que yo he leído de gente que han hecho libros. Por ejemplo, un admirador de la Sonora Matancera cogió y hizo un libro de la Sonora Matancera, preguntándole a quién, a gente que conocían la Sonora Matancera, pero no le preguntaban a las personas que estuvieron dentro de la Sonora Matancera. Entonces hablaban de esas personas sin preguntar a las personas. ¿Me explico? Entonces se han hecho una cantidad de libros de todas esas cosas que es increíble. Pero la única verdad que te puedo decir a ti es que la música cubana en Estados Unidos tiene una influencia hace muchísimos años. Pero muchísimos años. Incluyendo cuando Lecuona, Cuban Boys. ¿Ves? Después vino Machito. Y entonces Javier Cuba, que fue más inteligente, que lo llevó para Hollywood. Y decían Nas. ¿Tú me entiendes? Pero orquestas cubanas venían a Estados Unidos por muchísimos años. Y tríos como Matamoros y toda esa gente. Venían, por ejemplo, Benny Moré venía cada rato a Nueva York. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente Roberto Fá venía a Nueva York. Mira, el impacto tan grande que ha tenido el son cubano en la música americana, muy poca gente lo conoce. El primer visitante que viene a Estados Unidos y triunfa es Don Aspiazo y trae como cantante a Machín, que trabajaban en el Casino Nacional de Cuba y que graban aquí El Manicero, que fue el primer éxito grande que hay en los Estados Unidos de una música cubana. Es más, se cogió como tema para una película en los años 30. Después la influencia viene Mario Bauzá, uno de los trompetistas más grandes que ha tenido Cuba y que ha influenciado más no solo la música americana, sino el jazz afrocubano, junto con Chano Pozo, que era Luciano Pozo, que estaba en La Habana y emigra a los Estados Unidos tratando de mejorar su posición económica, y entonces compone lo que se llama la primera cambio grande en el jazz americano, que es Manteca, que se lo dicta era Dizzy Gillespie,
y lo sacan lo graban por primera vez en los Estados Unidos y es un hit nacionalmente. Como ustedes saben, Chano Pozo se sentía, como las orquestas negras no podían quedarse en los hoteles con los blancos, se sentía un poco discriminado y no se sintió bien nunca en Estados Unidos. Y entonces en una pelea en un bar en Nueva York lo matan. Pero el impacto tan grande de Chano Pozo en la música americana es inmensamente, junto con la venida también de Desi Arnaz, que es lo que llaman el rumba craze, o la locura de la rumba, que en sí no era rumba, era la guaracha cubana, que era la combinación de la guaracha con el son cubano, y entonces Desi Arnaz lo hace famoso en los años 50, después viene Miguelito Valdés, que emigra también a los Estados Unidos, y canta con la orquesta de Javier Cugat, y es un hit nacional. Empiezan a hacerse películas donde empiezan a triunfar no solo Javier Cugat, Desi Arnaz, Miguelito Valdés, sino ya Pérez Prado en los 50 viene de Estados Unidos a Nueva York y triunfa, y de ahí es donde el gran craze de la música cubana impacta en los Estados Unidos, que ya después influencia el cha-cha-cha, el rock and roll americano, y hasta la avenida, hasta de los años 50, que está aquí Pérez Prado, hasta los años 60, todas estas orquestas y los exiliados cubanos que ven aquí, los emigrantes cubanos, siguen tocando lo que es la música típica cubana, hasta el impacto hasta que empiezan a salir los exiliados cubanos, que junto con los dominicanos que ya están aquí y los puertorriqueños empiezan a difundir la música cubana mundialmente. El 1 de enero de 1959, la revolución comandada por Fidel Castro llegó al poder en Cuba después de la huida del presidente de turno, Fulgencio Batista. Cuba se llenó de júbilo, de ilusiones y de sueños de prosperidad económica y un mejor orden político y social, sin corrupción ni corruptores, y con la esperanza principal de que se cumpliera la Constitución de 1940, la cual era una de las más avanzadas en América, pues protegía todos los derechos del campesino, el obrero, el intelectual y el artista. Solo faltaba hacerla cumplir en todos sus aspectos para disfrutar de una verdadera democracia. Después de haber vencido en Playa Girón a la Brigada de Asalto 2506, conformada por cubanos exiliados, Fidel Castro declara durante el entierro de sus muertos que lo que no se le perdonaba era haber hecho una revolución socialista en las mismas narices del imperialismo yanqui. Poco tiempo después se reúne con los intelectuales y artistas de Cuba para decirles que dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada. A partir de ese momento, el arte quedaba comprometido con la revolución comunista. Los que no quisieron doblegarse y no aceptaron bailar y cantar al son que les tocaba el comandante en jefe de la revolución fueron a parar a las cárceles. Algunos fueron fusilados y otros emprendieron el camino hacia el exilio sin derecho a regresar, pues eran considerados traidores a la patria socialista. Yo te lo digo, no puede ser, oye, no puede ser. No, mira, chico, no. Lo que tú quieres no puede ser. Oye, cogerme pa' tu trajín. Tu opinión sobre el son cubano y cómo crees que ha influenciado en la música bailable tropical. Bueno, el son cubano, para mi interpretación, es la música bailable que hay, que sale del Caribe, de Cuba, naturalmente, y de ahí se desarrolló otras clases de ritmo también, pero el son es sabrosísimo para bailar. ¿Hay algún intérprete especial que tú recuerdas del son que te haya, como Benny Moré o los Matamoros? Sí, como no, Matamoros, los discos, Benny Moré, toda esa gente, todos esos conjuntos antes de Cuba que tocaban el guaguancó, el son y todo eso, muy lindo, muy chévere, muchos años. ¿Has interpretado alguna vez puro son cubano, algún ritmo cubano auténtico? Bueno, ¿qué ritmo? Yo toco todo, toco guajira, toco mambo, toco cha-cha-cha, guaguancó también, hasta bembé también, yo he hecho muchas variaciones de la música. ¿Hay alguna relación o influencia entre la música genuina de Puerto Rico y la cubana? Bueno, de Puerto Rico está la bomba y la plena, ¿entiendes? Pero la cubana más sabor, naturalmente, tiene
sabrosa guajira, tiene canto cubano, tiene el mambo, su cha-cha-cha, el guaguancó. Ellos siempre tienen un ritmo nuevo. Tito, ¿cómo te llama con cariño la gente? Porque a Celia le dicen ahora la reina de la salsa, antes le decían la guarachera de Cuba. Ella dice que son apodos de cariño. A ti te llaman el rey de la salsa, ¿no es así? No, el rey del timbal, no. El rey del timbal. Sí. ¿Y te gusta que te llamen así? No, a mí no me gusta que me llamen rey ni nada porque te ponen mucha presión. Siempre tienes que estar bien haciendo todo, porque si te cae un palo en la mano y dices, no, ya falló el hombre, ya no toca, y así el otro. Pero ella sí es la reina. Y seguirá haciendo. Y no he estado de acuerdo. Y por eso que todo el mundo dice, Roberto es un intransigente. No, yo no soy intransigente. Yo lo que no me dejo es robar lo que es mío. Porque yo no te robo a ti lo que es tuyo. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se han prestado todos estos músicos ahora? De nombre. A cooperar con la misma palabra también. ¿Sabes por qué? Por el dinero. Por más nada, por dinero. ¿Te das cuenta? Porque yo, desde que tengo uso razón, aquí en Estados Unidos, cuando llegó Celia, que brincó de México para acá, Celia era la guarachera de Cuba. Ahora es la salsera del mundo. Celia, ¿con qué música tú te identificas más? Yo la guaracha, realmente. La guaracha, lo que hoy le llamamos salsa. Porque tan es así que en Cuba existió, o no sé si existe todavía, ojalá sí, un locutor que se llama Oscar Jiménez, y me puso la guarachera de Cuba, porque realmente yo lo más que cantaba era guaracha. Yo empecé cantando afrocubano, pero apareció un señor un día y me dijo, mira, tú debes cantar todo. El afro era muy lindo, yo podía hacer alarde de voz en el afro, pero el afro era como la queja del negro esclavo, ¿no? Y entonces, pues sí, no era comercial. Entonces, entre este señor que se llamó Honorio Muñoz e Isolina Carrillo, que fue la que me montó los números de Gilberto Valdés y todo, pues yo empecé a cantar guaracha. Y a partir de ahí, pues me llamaron la guarachera de Cuba. Hoy me llaman la reina de la salsa. Bueno, yo voy a seguir con mi teoría, aunque tenga muchos detractores y muchas personas que no estén de acuerdo, cosa que no me importa. Yo considero que para nosotros los cubanos, la salsa es un condimento que se le añade a las comidas. Y los demás pues tienen su nombre propio. Los demás se llaman mambo, son montuno, guaracha, guaguancó, conga, danzón, danzonete, cha-cha-cha. O sea que tiene su nombre propio hace más de 50 o 60 años. Que la palabra salsa sale de un locutor que en paz descanse, se llamó en vida Fidia Escalona, que trabajaba en esa emisora de Radio Mundial que tuviste la foto ahí. Entonces, en Venezuela se usa mucho una hora con Billo Frometa, una hora con Renato Capriles, una hora con los Megatones de Lucho, una hora con fulano de tal, y este locutor tenía una hora con la Sonora Matancera. Entonces, este locutor era un locutor que la gente le decían el bigotón, tenía un bigote que tú no podías enrollar y todas esas cosas. Bohemio, se ponía un zapato, un color, una media de otro, andaba en jean y en saco, un tipo fumaba como loco y tomaba mucho cacique. ¿Ok? Ese era el tipo, pero era uno de los mejores locutores que yo he visto en mi vida, pero era muy versátil y te hacía las cosas bien alegres y bien ameno, y tú querías oírlo, ¿no? Entonces él tenía una hora con la Sonora Matancera. Y él decía, ahora les voy a tocar una salsita, vaya, para los salsonómetros. Esa era la expresión que el tipo utilizaba. Entonces Ricardo Rey, que te dije ahorita que está aquí, que es ministro ahora de una iglesia, Ricardo Rey y Babi Cruz estaban tocando los carnavales con nosotros. Estamos hablando del año 63, 64, más o menos por ahí. Y, ¿qué pasa? Que Ricardo era un imitador de la Sonora, pero con arreglos más modernos que la Sonora. La Sonora era más típica y él era más moderno, que tocaban el mismo estilo, dos trompetas, lo mismo que tenía la Sonora. Pero en vez de tener bongocito, él tenía bongo, que son dos cosas distintas. Bueno. Y entonces él oye la palabra esa por radio que piensa él que lo que tocaba la Sonora era salsa.
¿Me entiendes? Porque este tipo decía, era como cuando Benny decía, oye, póngale mazacote a eso, póngale a Kojima a eso. O sea, que le ponga sabor, lo que estaba explicando, ¿no? Bueno, este tipo utilizaba la palabra salsa como una expresión de sabor sobre su programa y sobre la música que estaba tocando, pero no como un ritmo, ¿tú me entiendes? Ni como específicamente una canción, ni nada de eso, sino era una expresión de sabor. Como que ahora yo te diga a ti, este disco tiene un swing, eso no quiere decir que el ritmo que está dentro sea swing, es una expresión que estoy dando yo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que terminamos los carnavales, que es una de las fotografías que tuviste ahí, estábamos nosotros, inclusive estaba en esos carnavales, estaba con nosotros en la Sonora, estaba Miguelito Valdés, que en paz descanse, estaba Carlos Argentino, Daniel Santos, estaba con nosotros, y nosotros en la Sonora, estábamos todo el mundo juntos. Bueno, Celio González también estaba en esa época. Bueno, ¿qué pasa? Que regresamos de Venezuela, y Ricardo grababa para una compañía que se llamaba Fonseca, y entonces pasa de Fonseca a grabar con Tico, con la compañía Tico, que es la Roulette, y ahí está Pancho Cristal, que era el productor de ellos, ¿no? Entonces le mandan, para ir empezando a fabricar, tú sabes ya, la fama y el nombre y los comentarios, como se hace una promoción, le mandan a Isi Sanabria, que era el compositor, era el dueño y periodista de la revista de él, que se llamó Latin New York Magazine, que escribían sobre música y sobre esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que él le pregunta a Ricardo Rey, ¿qué tú traes nuevo para grabar con...? Pero le está preguntando qué canciones traía nuevo, no qué cosa traía nuevo, qué ritmo ni nada de eso. ¿Qué canciones traía nuevas? ¿Con qué tú piensas, qué número tú piensas grabar? Y el hombre dijo, no, traigo un nuevo ritmo de Venezuela, se llama salsa. Ahí el tipo empieza a escribir. Ricardo Rey trae un nuevo ritmo de Venezuela, se llama salsa, que se guarda, pim, pam, pam. Agranda la cosa para agrandar a Ricardo Rey. ¿Y qué pasa? Que entonces Jerry Masucci, inteligentemente, dice, eso es lo que estoy buscando yo hace años, para meterme en el anglo. Pero si es que en el ángulo se estaba allá, ¿entiendes? Y Jerry Masucci empieza a salsa. Entonces todos los locutores que estaban con Fania, como Polito Vega, Paquito Navarro, toda esa gente, pues todo el mundo decía, bueno, vamos a tomar una salsa, ya estaban, ya que, a un bolero salsa, imagínate, un bolero salsa, yo decía, ¿esto qué cosa es esto? Esto es lo más ridículo que yo he vivido en mi vida, pero ahora te encuentras también muchos artistas de nombre que te dicen, gracias a esa palabra hemos vivido. No, gracias a esa palabra no tuvimos vivido gracias a la música. En un momento inoportuno, ella se marchó. Sí, yo considero también que no es menos cierto que ha habido aporte dentro de los llamados salseros. Hay personas muy talentosas que han aportado en la forma en general de tocar la música cubana, no en la base ritmática, sino en la estructura y en los textos, en la manera de organizar las canciones y esa cosa que también que le han llamado la salsa erótica o salsa romántica, toda esa serie de variantes que por ejemplo, antes en Cuba eso se llamaba el bolero moruno. O sea, todo tiene su origen y tiene su tradición y su trascendencia, ¿no? No debemos quitarle el mérito a esas personas que nosotros los cubanos le estamos eternamente agradecidos porque han mantenido vigente la música cubana, aunque llamándole de otra manera no es otra cosa que música cubana. Y los que realmente saben la verdad, saben que esto no es otra cosa que música cubana. Hay otra realidad que debo presentarle. La nación vive aquí y vive en la diáspora. El cubano sufre, vive, espera aquí y también sufre, vive y espera allá afuera.
hizo la dura realidad, ay Dios, de todo el que se tira la maroma, de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. En agosto de 1998 tiene lugar en Miami una reunión de artistas y empresarios que sacudió al exilio cubano, la conferencia Miden del mercado latinoamericano y del Caribe. Esta conferencia causó el reencuentro entre el pueblo cubano exiliado, los considerados traidores al régimen comunista en el pasado, y los artistas cubanos que permanecían fieles a ese régimen. La combinación era potencialmente muy explosiva. Los delegados al Miden provenientes de la isla venían con el mensaje de que no se debe mezclar el arte con la política, aunque muchas de sus canciones cantan loas al régimen comunista imperante. Para poder participar en esta reunión celebrada en una ciudad de Estados Unidos sin violar la ley del embargo a Cuba, se exponía el criterio de que este era un evento de intercambio cultural, aunque los altos ejecutivos del Miden ya habían expresado el carácter comercial del mismo. El exilio cubano en Miami no aceptó que Miden fuera un evento de intercambio cultural y el conflicto estalló. Una multitud enardecida protestaba frente al centro de convenciones de Miami Beach, sede del evento. El presidio político cubano, que está conformado por 5 bloques de organizaciones, está haciendo esta protesta porque consideramos que es una infamia que estos señores vengan aquí a pisar la sangre y a pisar la historia de los hombres que han fusilado en Cuba, que han sido miles y miles, de los miles que están presos todavía, de nuestras madres, de nuestras hermanas, para venir aquí con el cuento de que vienen en intercambios culturales a buscar dinero para perpetuar la tiranía cubana, y eso no lo vamos a permitir. Por lo menos el presidio político cubano está de frente, y donde quiera que estén esa gente, vamos a estar nosotros en pie de guerra. Los artistas cubanos aquí y allá son tremendos músicos, siempre hemos, nosotros haitianos, es el equipo de Haití de aquí, creemos que la música primordialmente no tiene nada que ver con la política personalmente. Estos son artistas que se han entregado toda su vida a la música, y nosotros, estando en este ámbito, creemos que es normal que debemos apoyar. Ellos vienen aquí a crear conflictos, a buscar dólares y a hacer propaganda comunista aquí, aunque no lo hablen, ahí vienen a eso. ¿El régimen totalitario usted cree que no ha logrado aplastar esa chispa espontánea del cubano para crear música? Seguramente que no, y es una lucha diaria. O sea, el gobierno totalitario ha tratado de politizar la música, pero ciertamente con todo lo que ha intentado no lo ha podido, porque es que la música es un sentimiento, es un feeling que tiene que es un don que tiene ciertas personas que eso nace con las personas, y eso es Cuba. Cuba es una gran potencia musical y no ha podido con eso. Sí. ¿Esto realmente, puramente, es un intercambio cultural? Yo soy de los que pienso que debía ser un intercambio puramente cultural, a partir de que esto es un evento cultural. O sea, yo lo miro desde ese punto. Entiendo todo lo que pasa porque vivo en esta ciudad hace ya 3 años, conozco los sentimientos de todo el mundo. Entiendo que hay derecho a que la gente se manifieste por ser los Estados Unidos, digamos, un país libre. Entiendo el sentimiento de cada cual, pero yo no lo veo. O sea, yo, con mi criterio, precisamente, como soy dueño de una opinión, yo considero que esto es un evento que a través de la cultura hermana los pueblos del continente, y vamos a decir, aquí hay gente de todas partes, aquí hay músicos hasta de África, hay músicos incluso que han sido invitados a este evento, o sea, de todas partes del mundo. O sea, yo lo veo como eso, y lo veo también, por otra parte, si vamos al orden político, sería que nosotros diéramos definitivamente, o sea, digamos, de alguna forma, los que vivimos en esta ciudad, demos el primer paso, el paso al frente, para demostrar que la tolerancia estaría de parte de nosotros, o sea, que nosotros estaríamos dispuestos a tolerar músicos de nuestro país, porque la cultura, o sea, la música, va mucho más allá de los hechos políticos que han sido utilizados de las dos partes. En la forma que se trabajó, ¿no?, con el amor que trabajó con País Segundo, Omara, Iraquere, pienso que ha sido
concierto para la historia. Yo pienso que finalmente todos somos personas y lo que tenemos es que acabar de unirnos. Si yo tuviera que escoger, mi corazón está con la gente que está aquí, la gente que sufrió, la gente que tuvo el valor de enfrentarse al régimen. Ahí, vamos a decirlo bien fuerte para que lo oigan bien allí. ¿Qué es lo que quieren los cubanos? Ahí, un aplauso ahora porque somos muy patriotas. Así, pidiendo a gritos la cabeza del tirano, terminó aquel reencuentro entre los llamados traidores y los seguidores del régimen comunista en Cuba. Por aquellos días, alguien dijo, la música nos une, la política nos separa. Con el surgimiento de nuevas formas artísticas en Cuba, se perdió, por lo menos es lo que yo siento, ¿no? Mucho dónde empieza un género, dónde termina otro. Quizás por eso es que se hace más difícil para toda la gente fuera de Cuba entender qué pasó en Cuba. Se perdieron la trayectoria, no como nosotros, en este caso yo, que la pude seguir, la continuidad. Y entonces de pronto terminaron en Celina González o en Matamoros o terminaron en La Aragón y de pronto se encuentran ahora Pablo Milanés o se encuentran iraqueros, se encuentran en la banda o quizás a mí y la gente dice, bueno, ¿y ahí qué pasó? ¿Son lo que están haciendo? ¿Son lo que hace Albita? ¿Son lo que hace NG? Son Yolanda de Pablo Milanés. Y sí, claro que hay de son en todos nosotros, pero también muy mezclados, muy fusionados. Unos más con jazz, otros más con la rumba, con el complejo de la rumba. En el caso mío particular, que es más tu pregunta, ¿no? Yo trato de estar abierta a cuanta tendencia, digamos, contemporánea exista, o no contemporánea, pero que me interese. Y sobre todas las cosas quiero estar abierta a mezclar música cubana con música cubana, ¿no? Todos saben que yo empecé mucho acercándome a la música más española, a la música campesina cubana, y tampoco quiero alejarme de ella, o sea, quiero estar siempre vinculada. Además hay son también más campesino, hay un son mucho más negro, hay un son mucho más campesino, y toda esa mezcla me interesa mucho. Bueno, la música mía es una ensalada, es una combinación de factores donde el ingrediente principal es la música cubana. Pero hay otros factores, otros estilos, y mientras más pasa el tiempo, más colores se incorporan a mi propia música. Yo creo que eso le sucede a todo el mundo, porque estamos viviendo en un mundo que se achica todos los días, debido al internet, al satélite, a los aviones que nos transportan de un lado a otro muy rápidamente. Pues ya las cosas no son tan foráneas, ya los estilos y las costumbres de otros países pues no son tan extrañas para nosotros, y eso incluye la música. Yo en cada país que visito siempre trato de llevarme un poco del folclore musical de cada país e incorporarlo a mi música. Y aunque el ingrediente principal de mi propia música es la música cubana, naturalmente, pues hay influencia de la música brasilera que me fascina, influencia de la música de las islas del Caribe, de Estados Unidos, el rock and roll, que fue donde yo comencé a tocar cuando era un adolescente, tocando la batería en un grupo de rock. Y hay cosas del rock y de la música americana contemporánea que han influenciado mi música y son parte de esa música, de esa ensalada. Cuando la conocí, me enamoró esa rumbera. Sandunguera, me gusta su caminar, también me gusta su cabellera. Bueno, tú sabes que aquí en este país se le ha cambiado el nombre a todo. ¿Tú sabes? Porque allá orquesta es cuando tú pasas de 10 en Cuba. Como por ejemplo, en Cuba nosotros le decíamos a lo que le llaman charanga aquí, allá se llamaban orquestas típicas. ¿Te das cuenta? Pero aquí lo que yo tengo ahora es una orquesta. Actualmente lo que tengo es una orquesta, porque tengo 2 trombones, tengo 3 trompetas, tengo una flauta. Tú sabes, tengo una combinación de todo. Billy mamá mie, Billy mamá mie, Billy mamá mie, ya mule macheche. Yo he estado 16 veces en África. 16 veces trabajando, que te ponían los postes que lo van a ver allá abajo.
Y las 16 veces cada vez que canto una guajira, no importa quién esté, pueden estar 65.000 personas como la hemos tenido, y tú sientes una mosca volar, del respeto que le tienes, no sé por qué. Y tú los ves que nada más que hacen. Y lo van, tú sabes, porque lo sienten y les gusta ese tipo de música. Y lo viven y hasta lo lloran y todas esas cosas. Es una cosa increíble lo que tienen ellos con el son montuno y con el cha-cha-cha y con la guajira. Lo que te decía ahorita, quizás al principio se me pasó decirte quizás ejemplos de cuánta gente está vinculándolo consciente o inconscientemente. Ahora mismo hay un grupo español, Ketama, que está muy famoso, y si tú analizas bien lo que está haciendo Ketama, está haciendo música flamenca mezclada con son cubano, pero del más contemporáneo, una sonoridad muy parecida a lo de NG La Banda o algo así. El mismo Sting, en un penúltimo disco que oí, me causó muchísima impresión una canción que empieza por una onda bien balada de esta pop que ellos hacen habitualmente, y como de pronto hay un intento de tumbado en una de las canciones de Sting. A mí me impresionó mucho porque no, por lo menos no conocía otra cosa. Y podemos así vestigios muy anteriores, ¿no? En los Beatles, por ejemplo, de bongo, de clave, y que todas esas cosas partieron del mismo lugar. Ahora mismo esta famosa onda grupera que hay, que ha invadido todo Texas, Los Ángeles, que viene de la música mexicana. Si tú te encuentras un Marco Antonio Solís, por ejemplo, que ha incorporado a su repertorio las pailas, él actúa con unas pailas delante y toca una campana, que es lo que da a ese tipo de corrido, por decirlo de alguna manera, moderno. Le da como lo que nosotros conocemos como un montuno, ¿no? Pero un poquito, digamos, menos agresivo, muchísimo menos agresivo. Trato de demostrar, ¿no? Por lo menos para mi visión, dónde se ha metido el son muy silenciosamente y como a veces un poquito ignorado por el resto de la gente. ¿Cuál es tu opinión sobre la producción musical en la Cuba actual? Yo creo que es excelente, excelentísima. Yo escucho muchísimos grupos cubanos actuales, como por ejemplo la charanga habanera, me parece que es buenísima, los bambán, el NG La Banda. Con sentimiento, manana, hasta que yo me muera. La Habana entera. Vaya que chévere. Esto va por el mundo. Bueno, ya tú sabes que lo que la banda tiene, mamá. Hicimos, como le dije anteriormente, la Guantanamera, el son de la loma, Me voy para el pueblo, sin perder el son, pero con un arreglo más sofisticado, ¿me entiendes? Más enriquecido sobre la frase de los metales, sobre algunas cosas de tumbado de piano, de descarga de tumbadora. Vaya, se enriqueció, pero nunca sin perder el patrón. Acuérdense que el patrón es uno solo, que es el son. Ese sí no se puede perder nunca. ¿Qué quiere decir NG? NG quiere decir nueva generación. Es decir, que se formó un grupo de nuevas generaciones, de talentos de algunas agrupaciones, y se escogieron y se hizo este grupo que se llama actualmente, porque sigue este grupo NG La Banda, en nueva generación. La nueva generación de músicos, ¿me entiendes? Después vino el grupo, la Orquesta Cubana de Música Moderna, de la cual yo fui fundador también en los años 60. Después, pues, al salir de la orquesta, pues creamos el grupo Iraquere también, que fue otra etapa donde conocí muchísimos músicos, compartimos muchísimas cosas en común, aportamos cosas para el desarrollo de este grupo y su reconocimiento a nivel mundial. Yo creo que ha sido muchas personas que yo admiro, respeto muchísimo, que han influido en la formación del gusto musical y de lo que uno hace por la música.
Lo que siempre digo, trato de hacer la música, lo que mejor sé hacer, que creo yo que es hacer música. La última palabra la tendrá la gente. Música de mi país. Eso no quiere decir que no esté abierta, por supuesto, a cantar muchísimas otras cosas. Pero fundamentalmente trabajar con la cultura cubana, que es de donde vengo, de donde soy. Y seguir insistiéndoles que hago son, que hago rumba, que hago guajiras, que hago cha-cha-cha, danzones, que son géneros que han desaparecido los vocablos de la palestra pública, pero que existen, que están ahí y que van a estar siempre. Me gusta toda la buena música. Para mí la música es solamente una, la música buena, la música bien hecha, la hecha con rigor, con amor, con profesionalismo, con gusto. Y la disfruto toda por igual. Yo creo que la trompeta es un instrumento en sí también que se identifica muy grandemente con la música de jazz. No hay duda que la brillantez del instrumento ha sido a través de la música de jazz, ha sido el vehículo para que el instrumento se luzca, que haya obtenido los lugares prominentes dentro de los instrumentos de la orquesta, o sea, a través de la música de jazz. Y todo lo que se toca en la trompeta, pues siempre va a destilar un cierto sabor a jazz. De eso no hay duda. Pero, por supuesto, disfruto muchísimo tocando el blues, tocando música clásica también, tocando, por supuesto, música cubana, el Latin jazz, como le llaman, que antiguamente le llamaron Afro-Cuban jazz, o sea, el jazz afrocubano. Perdóneme, señor, si hay alguno que no sea cubano, yo creo que todo hombre debe sentirse orgulloso de la tierra donde nació, a pesar de cualquier cosa. Es muy importante sentirse y jamás pensar que uno es prepotente o etnocentrista por decirlo, por hacerlo. A mí me gusta muchísimo escuchar a un colombiano hablando grandes cosas de su Colombia, o un mexicano haciendo lo mismo de México, o un argentino, o un americano, de donde quiera que sea, pero también me gusta expresarme y llenarme la boca de orgullo cuando hablo de Cuba. ¿Qué te diría? Lo primero, darles las gracias por haberme ellos mantenido hasta donde estoy, haberme hecho llegar hasta donde estoy. Y decirles que si en algún momento, en algún momento que tengo que desaparecer como todo ser humano, que no me olviden y que piensen que Dios me puso aquí en el mundo para dar, si a lo que yo hago se le puede llamar talento, para compartir mi talento con ellos, para darles alegría, porque nunca he querido que cuando me vean se sientan tristes, sino alegres, y decirles que de momento es Celia Cruz para dar rato, pero cuando Celia Cruz desaparezca, que no me olviden, que piensen que siempre fui una cantante que vine al mundo a hacerles sonreír. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo tengo un mensaje para todo el mundo. Tengo un mensaje para todo el mundo y el mensaje que tengo es que todo el mundo siga admirando y queriendo esta música, como quieran llamarla, y que la sigan cuidando y la sigan protegiendo. No vaya a ser cosa que podamos perder esto también. En Cuba el talento es impresionante. Hoy y el de ayer, el que siempre ha existido, o sea que el sistema de gobierno no ha logrado que el talento musical cubano merme, ni la idiosincrasia del cubano, ni la manera de ser, ni su sentido del humor, ni su manera de hacer las cosas. Yo creo que yo como cubano me siento muy orgulloso de haber nacido en esa tierra y sigo siéndolo. Y yo creo, por eso que te acabo de decir, que el día que aquello se acabe, o sea, que el sistema comunista en Cuba termine, la recuperación de la isla va a ser muy pronta y mucho más rápida de lo que la gente se espera, porque la onda y la viveza y la idiosincrasia del cubano, esa no la ha cambiado nadie, esa está ahí todavía.
serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma y cantan en llano.